gracias a todos por su apoyo, sobre todo a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir, empezamos. La primera señal de que esa noche no iba a terminar bien fue el sobre manila pegado con cinta a la puerta metálica de la caseta, como si alguien lo hubiera dejado ahí con prisa, pero con una intención demasiado clara. No tenía sello, no tenía logo, no tenía firma. Solo decía con letra negra y pareja, para el turno de noche, no lo ignores. Yo ya estaba cansado de los turnos de reemplazo, de cubrir a gente que se enfermaba o que renunciaba sin despedirse, pero aún así me quedé mirando el sobre como si fuera a morderme. El viento venía frío desde el monte, la luz del poste parpadeaba con ese zumbido eléctrico que siempre me ha puesto nervioso, y el camino de terracería hacia la carretera estaba vacío, sin un solo faro a lo lejos. Por un segundo pensé en meter el sobre a la basura y hacer como que no lo vi, pero esa frase, no lo ignores, me pinchó el orgullo y el miedo al mismo tiempo. Abrí la puerta, entré a la caseta, dejé mi termo sobre la mesa, y recién entonces me atreví a romper la cinta. Dentro había una hoja doblada en 4, papel simple, sin membrete, pero limpio, como recién impreso, y ahí estaba. Una lista de reglas numerada, con números escritos con letras, como si alguien se hubiera tomado la molestia de hacerlo así para evitar malentendidos. Abajo había otra hoja más breve con un croquis dibujado a mano del perímetro del lugar, el portón, el camino interno, la barda de alambre, el tanque de agua y el edificio bajo donde estaban las bombas y los tableros. Yo trabajaba de velador en la estación de bombeo municipal, un sitio aislado a las afueras del pueblo, rodeado de matorrales y terreno abierto. Siempre era lo mismo: revisar candados, anotar lecturas de presión, rondar cada cierto tiempo, evitar que se metiera alguien a robar cable. Nada heroico, nada misterioso, hasta esa noche. La hoja de reglas decía: Regla 1. No salgas de la caseta después de que el monte se quede completamente quieto. Si ya no escuchas insectos, si ya no escuchas hojas, si el aire se siente como detenido, quédate adentro, aunque escuches pasos o voces. Regla 2. Si alguien llama al portón por tu nombre, no respondas. Aunque suene como alguien conocido, no existe motivo para que alguien venga a esta estación a esa hora. Regla 3. Si ves un perro grande en el camino interno, no lo alumbres directo a los ojos. Ilumina el suelo frente a ti y retrocede sin darle la espalda. Regla 4. Si escuchas que rascan la barda de alambre, no te acerques. Apaga la radio y espera. Anota la hora aproximada con palabras. No intentes ver qué es. Regla 5. Si encuentras huellas descalzas alrededor del tanque, no las sigas. Rodea el tanque por el lado contrario y vuelve a la caseta. No mires hacia arriba. Regla 6. Si alguien te pide agua desde afuera, no abras. El agua aquí no se ofrece de noche. Regla 7. Si lo ves parado, no le describas la forma en tu cabeza. Mira una parte que no sea la cara y recita mentalmente tu nombre completo hasta que pase la urgencia de entender. Regla 8. Antes del amanecer, revisa el candado del cuarto de bombas solo una vez. Si lo encuentras abierto, no entres. Cierra y deja la llave en la mesa, a la vista. Regla 9. Al terminar tu turno, no te vayas por el mismo camino por el que llegaste. Sigue el croquis. Regla 10. Si rompes alguna regla, no intentes compensarlo con valentía. Compénsalo con silencio. Me quedé con la hoja levantada, como si me protegiera. La caseta olía a polvo viejo y café recalentado. Afuera, el poste parpadeó otra vez. No había nadie. El lugar era el mismo de siempre. El tanque enorme recortado contra el cielo oscuro, el edificio bajo con ventanas opacas, la barda de alambre que temblaba cuando soplaba el viento. Lo lógico habría sido reírme y decir qué tontería, pero el papel no se sentía como una broma. No tenía chistes, no tenía dramatismo. Era un protocolo, frío, práctico.
como si lo hubieran escrito después de que alguien cometiera un error y pagara por eso. Sentí un hueco en el estómago, de esos que no son hambre. Me senté, serví un poco de café y traté de convencerme de que era una forma exagerada de asustar al nuevo. Aún así, guardé la hoja en la libreta del turno como si fuera importante. Encendí la radio de la caseta bajito solo para romper el silencio. Y miré el croquis. Marcaba una desviación a un camino secundario para salir al amanecer, rodeando un sembradío y conectando con la carretera por otro lado. Nunca lo había usado. Siempre entrábamos y salíamos por la misma brecha. Pasó un rato tranquilo. El tipo de tranquilidad que ya conocía. El zumbido de los insectos, el chasquido de algo pequeño entre los matorrales, el motor lejano de un camión en la carretera. Yo hacía mis anotaciones, revisaba el reloj de pared, escuchaba la radio. En algún punto, sin darme cuenta, empecé a esperar que algo pasara, como si el papel me hubiera sembrado una obligación. Si existían reglas así, era porque la noche traía algo específico. Y esa expectativa es peligrosa, porque te vuelve atento a lo mínimo, te hace oír cosas que antes no oías. Aproximadamente poco después de las 11, el viento cambió. No fue un golpe fuerte, sino un corte, como si alguien hubiera cerrado una puerta enorme en algún lugar del monte. El poste dejó de parpadear por un instante y se quedó fijo, y el sonido de los insectos empezó a bajar, primero como cuando apagas una radio, y se va quedando en susurro, y luego como cuando apagas por completo. Me ericé, me acordé de la primera regla sin querer, y levanté la vista hacia la ventana. Afuera el tanque parecía más grande, y el camino interno, que era apenas una cinta clara de tierra, se veía demasiado vacío, demasiado nítido, como si la oscuridad se hubiera acomodado para que yo mirara. El silencio llegó de golpe, no absoluto, porque siempre hay algo, pero sí de esos silencios que se sienten como presión en los oídos. Me quedé quieto con la taza en la mano, esperando el siguiente sonido. El siguiente sonido fueron pasos. No venían del camino hacia la carretera, sino del lado de la barda, cerca del tanque. Pasos lentos, como de alguien que no tiene prisa. La tierra seca crujía suave. Yo apreté la taza con ambas manos, y una parte de mí se sintió ridícula por tener miedo de unos pasos, pero otra parte, más antigua, más instintiva, me dijo que no era alguien. Me asomé apenas, sin abrir la puerta, solo pegando la cara al vidrio. La luz del poste no alcanzaba bien esa zona, pero vi una silueta baja moviéndose cerca del alambre, como si olfateara o como si buscara algo. Parecía un perro grande. Me golpeó la tercera regla en la cabeza: no lo alumbres directo a los ojos. Y fue ahí cuando entendí que esas reglas no eran para asustar, eran para evitar reflejos humanos. Tomé la linterna con mano temblorosa, abrí apenas la puerta y apunté al suelo frente a mí, no a la figura. El haz de luz dibujó la tierra, unas piedras, hierbas. Caminé 2 pasos fuera de la caseta, solo 2, porque una parte de mí quería comprobar si era un animal normal y quitarme el miedo de encima. Entonces lo vi con más claridad, no por la luz directa sino por el contorno. Era grande, sí, pero demasiado largo, como si su lomo se alargara más de lo que debería. Y estaba quieto, escuchando. Sentí una urgencia tonta, infantil, de iluminarlo por completo y ver bien. No lo hice. Retrocedí sin darle la espalda, igual que decía la regla. El perro, o lo que fuera, levantó la cabeza un poco, y aunque yo no le apunté a los ojos, sentí que me miraba. Me metí otra vez y cerré. Me quedé con la espalda pegada a la puerta, respirando por la nariz para no hacer ruido. En la radio alguien hablaba de fútbol, como si el mundo no estuviera detenido afuera. Yo bajé el volumen. El silencio del monte seguía, pero ahora se mezclaba con algo más. Un olfateo, una respiración lenta, demasiado cerca de la caseta. La madera del marco crujió apenas, como si alguien apoyara peso contra la puerta. No un empujón, sino una presión paciente.
Me quedé mirando la chapa esperando que se moviera. Y entonces escuché mi nombre. No fue un grito. Fue como un llamado suave, casi amable, desde el lado del portón, lejos, como si alguien se hubiera acercado y supiera exactamente dónde estaba yo. Dijo mi nombre una sola vez, bien pronunciado, con esa entonación que uno usa para no asustar a alguien. Se me secó la boca. Nadie en esa estación debía saber mi nombre, porque yo era reemplazo, y porque ese turno casi nadie lo cubría. Miré la hoja de reglas que había dejado sobre la mesa, como si me vigilara. Regla 2. Si alguien llama al portón por tu nombre, no respondas. Me quedé callado. La voz repitió mi nombre, un poco más cerca, pero todavía desde fuera, y en el intervalo entre una vez y otra, escuché otra cosa que me heló. Unos pasos que no coincidían con la distancia de la voz. Pasos pegados a la caseta, como si algo caminara alrededor mientras otra cosa hablaba desde el portón, o como si la misma cosa estuviera en dos lugares a la vez. No respondí. Me obligué a tragar saliva sin que sonara. La voz cambió, como ajustándose, y dijo: «Abre, solo vine a pedirte un favor». Era una frase común, casi cotidiana, de esas que cualquiera dice para que bajes la guardia. Pero el tono no encajaba. Sonaba demasiado aprendido, demasiado correcto. Me quedé con las manos apoyadas en la mesa, los dedos abiertos, como si eso me anclara. El silencio del monte seguía. Y ahí, en ese silencio, noté algo. Olía a animal mojado. Un olor fuerte, terroso, como pelo húmedo en un cuarto cerrado. De pronto, desde la barda, llegó el sonido de uñas rascando el alambre. Lento al principio, como prueba, luego más insistente, como si alguien pasara la mano de arriba abajo. Me dieron ganas de asomarme por la ventana para ver, pero la regla 4 me lo prohibía. Apagué la radio del todo, aunque me quedé con un zumbido en los oídos. Tomé la libreta y con mano torpe escribí: cerca de la medianoche, aunque no estaba seguro. Escribirlo me calmó un poco, como si anotar fuera una forma de seguir un procedimiento y no estar solo con el miedo. El rascar se detuvo. Se hizo un silencio que parecía más pesado. Y entonces lo escuché otra vez, ahora más cerca, justo afuera de la puerta. Una respiración que no era jadeo de perro ni resuello de humano. Era una inhalación lenta y profunda, como si oliera el aire buscando algo específico. En ese momento entendí la regla 7, esa frase rara de «no le describas la forma en tu cabeza». Yo, sin querer, ya estaba intentando imaginarlo. Qué tan alto, qué tan ancho, qué tipo de cara. Y con cada intento, sentía más ganas de abrir, de mirar, de terminar la incertidumbre. Era una urgencia casi física, como comezón en la mente. Me apreté las sienes y recité mentalmente mi nombre completo, una y otra vez como si eso fuera una cuerda. No sé cuánto duró. En el reloj las manecillas parecían pegadas. Afuera, algo se movió sobre la grava. Luego se alejó hacia el tanque. Lo supe por el sonido suave de la tierra. Me acerqué a la ventana sin pegar la cara, solo lo suficiente para ver un tramo del camino interno. La luz del poste dejaba una mancha amarilla sobre la tierra, y en el borde de esa mancha vi una sombra larga, que no parecía de un cuerpo claro, sino de algo que estaba entre la luz y la oscuridad, como si no terminara de decidirse. La sombra se arrastró hacia el lado del tanque. Yo retrocedí. Cerca de la 1 de la madrugada, el impulso de salir a rondar me volvió como un hábito. Los turnos de noche son así. Uno se convence de que caminar lo mantiene despierto y evita problemas. Pero la regla 1 seguía vigente. El monte estaba quieto. No había insectos, ni viento, ni hojas. Solo ese silencio y, a ratos, un roce mínimo como si alguien tocara el alambre con cuidado. Me quedé adentro mirando el croquis, como si en algún momento el papel fuera a cambiar y darme nuevas instrucciones. Fue entonces cuando escuché algo diferente. Un golpe hueco arriba sobre el techo de lámina de la caseta. No fuerte, más bien como el peso de algo que se apoyaba. Luego otro, y otro. Pasos sobre mi cabeza. Yo me congelé.
Nadie debería estar en el techo. La caseta era baja, pero no tanto como para que un animal grande subiera fácil. Los pasos eran lentos, medidos, como si alguien caminara cuidando no hacer ruido, y aún así el metal vibraba con cada apoyo. Sentí un calor frío en la nuca, como sudor helado. Me fui al rincón opuesto y me agaché, como si eso me escondiera. Los pasos se detuvieron justo encima de mí. Un peso quedó inmóvil, y luego, muy despacio, algo raspó la lámina, no como uñas, sino como algo duro, como un borde, un arrastre corto. Después, silencio. En mi cabeza se formó una imagen involuntaria, una mano, una garra, una cosa doblada. Volví a recitar mi nombre. Me enfoqué en la taza, en la mesa, en la textura del piso. No describir, no imaginar, no darle forma. Bajó del techo en algún momento porque escuché un golpe afuera, suave, como si hubiera saltado a la tierra. Y enseguida la voz volvió, pero ya no desde el portón. Ahora era desde la ventana, pegada al vidrio, tan cerca que yo sentí el aliento en la imaginación aunque no había aire entrando. «Sé que estás ahí», dijo. «No te voy a hacer nada». La frase era absurda en esa situación, pero lo peor no era lo que decía, sino cómo lo decía, con una calma demasiado humana, con esa paciencia de alguien que cree que tiene tiempo de sobra. Yo me quedé en silencio, obedeciendo la regla 10 sin entenderla del todo. Compensar con silencio. No hacerme el valiente. No gritarle que se fuera. No responder aunque me doliera la garganta de aguantar. Afuera, algo golpeó el marco de la ventana con los nudillos despacio, como si tocara una puerta. No lo repitió como un efecto insistente. Lo hizo una vez y esperó. Esa espera fue peor que cualquier ruido. Me di cuenta de que lo que estaba afuera entendía el ritmo humano, entendía lo que significa tocar y esperar respuesta. Pasó otro rato, quizá hasta apenas pasadas las 2 de la madrugada, cuando por fin regresó un sonido del mundo normal. Un motor lejano en la carretera. Fue tan distante que casi no importaba, pero para mí fue como una cuerda lanzada desde otra realidad. Me acerqué a la ventana para ver si el camino hacia la carretera tenía luces. No vi nada. Y justo cuando pensé que tal vez todo estaba en mi cabeza, escuché un ruido detrás del tanque, como agua moviéndose. Un chapoteo lento, imposible porque el tanque estaba cerrado y el suelo estaba seco. Luego un golpe metálico, como si alguien tocara la escalera que sube al costado. Me acordé de la regla 5. Si encuentras huellas descalzas alrededor del tanque, no las sigas. Rodea por el lado contrario y no mires hacia arriba. Ese «no mires hacia arriba» me pareció exagerado al leerlo, pero en ese momento sentí un miedo tan específico, tan dirigido, que entendí. Si miraba hacia arriba, iba a ver algo que no podría olvidar. Y el simple hecho de saberlo me revolvió el estómago. Yo no estaba listo para cargar con una imagen así. Otra vez la voz, ahora desde el lado del tanque, dijo: «Tengo sed». 2 palabras simples, casi infantiles. Regla 6. Si alguien te pide agua desde afuera, no abras. El agua aquí no se ofrece de noche. Me quedé mirando mi termo. Tenía agua, tenía café, tenía la tentación de ser buena persona y abrir una rendija, pasar una botella, terminar con eso. Y al mismo tiempo sentí que esa tentación era una trampa, no porque el agua fuera peligrosa, sino porque el acto de ofrecerla significaba aceptar un trato, reconocerlo, darle un puente. Me obligué a quedarme inmóvil. Afuera, el chapoteo volvió, más cerca. Yo sabía que no había agua afuera, así que ese sonido era una imitación, una representación de agua para acompañar la palabra sed, como si quisiera pintar la escena completa para mí. Me dieron ganas de taparme los oídos, pero no lo hice. Seguí escuchando, porque ignorar del todo también se siente como provocación cuando alguien quiere ser visto. Cerca de las 3 de la madrugada, el silencio cambió otra vez. No regresaron los insectos, pero sí volvió una brisa mínima que movió una bolsa atorada en la barda. Fue un alivio extraño, como si el mundo respirara un poco. Fue ahí cuando recordé la regla 8.
Antes del amanecer, revisa el candado del cuarto de bombas solo una vez. Yo no había salido en toda la noche. Revisar ese candado implicaba abrir la puerta de la caseta y caminar hasta el edificio bajo. Me temblaron las piernas con solo pensarlo, pero la regla era clara, y la lista entera se sentía como una cuerda de seguridad. Si la seguía, tal vez salía vivo. Si improvisaba, me perdía. Agarré la linterna, respiré hondo y abrí la puerta. El aire me pegó frío en la cara, con ese olor a animal mojado más fuerte ahora. No apunté la linterna al monte. Apunté al suelo frente a mí. Salí despacio, con pasos cortos. La luz dibujaba la tierra y mis botas. El camino interno estaba vacío. No había perro, no había figura. Solo el tanque grande, el edificio de bombas y la barda temblando apenas con la brisa. Caminé hasta el cuarto de bombas sin levantar demasiado la vista. En cada paso sentía que algo me seguía desde la oscuridad. No como un movimiento claro, sino como una atención. Llegué al candado. Lo toqué con los dedos. Estaba frío, pero cerrado. Eso me dio una chispa de alivio, como si hubiera pasado una prueba simple. Me giré para volver a la caseta, y fue ahí cuando vi las huellas. No estaban justo en el camino, sino en la tierra alrededor del tanque, donde la luz del poste alcanzaba un poco. Huellas descalzas, sí, pero no humanas del todo. Eran largas, con dedos marcados, pero los dedos estaban demasiado separados, como si la piel entre ellos fuera distinta. Y lo peor, iban en círculo alrededor del tanque, como si algo hubiera estado caminando ahí durante horas esperando. La regla 5 me gritó, no las sigas. Rodea el tanque por el lado contrario y vuelve. No mires hacia arriba. Yo giré el cuerpo evitando mirar hacia la escalera del tanque. Sentí una fuerza en mí, un tirón hacia arriba, hacia la idea de que en la plataforma superior había alguien observándome. No lo hice. Mantuve la vista baja, la linterna en el suelo y caminé por el lado contrario al círculo de huellas, como si ese rodeo fuera un ritual. Mientras caminaba, escuché un roce sobre metal arriba, como una suela o una garra moviéndose. No miré. Seguí caminando con el corazón golpeándome en la garganta. Cuando estaba a mitad del rodeo, escuché el alambre de la barda vibrar, como si algo lo hubiera tocado con fuerza, y luego lo soltara. Me detuve. Quise correr, pero correr era dar un espectáculo. Me acordé de la regla 3. Retrocede sin darle la espalda. Yo no sabía si lo que estaba detrás de mí era el perro grande u otra cosa. Me quedé quieto, y entonces lo vi por el rabillo del ojo sin darle forma completa. Una masa oscura en el camino interno, cerca de donde empieza la brecha hacia la carretera. Grande, baja, con un contorno que parecía cambiar. No apunté la linterna a sus ojos, porque no quería saber dónde estaban. Iluminé el suelo, retrocedí despacio, y seguí hasta la caseta. Entré, cerré y apoyé la espalda contra la puerta otra vez. Me dolían las pantorrillas de la tensión. Me senté en la silla, y ahí fue cuando noté algo que me hizo sentir más indefenso que todo lo anterior. En la mesa, junto a la hoja de reglas, había barro húmedo. Yo no había traído barro. No había llovido. Era barro oscuro, con un olor a río, como tierra removida, y encima del barro, una marca, como si alguien hubiera apoyado una mano. No una mano clara, pero sí una presión con dedos largos. No sé qué me dio más miedo, que hubiera entrado a la caseta sin que yo lo notara, o que siempre hubiera podido entrar y solo ahora decidiera mostrarme que podía. Me quedé mirando esa marca, y sentí que la realidad del lugar se movía 1 centímetro hacia algo que no entendía. Las reglas ya no eran solo para afuera, también eran para adentro. Apenas pasadas las 4 de la madrugada, la voz habló otra vez, pero ya no pedía agua ni decía mi nombre. Dijo algo que me heló por lo concreto. Te vas a ir por donde no es. Yo sentí que me estaban leyendo el pensamiento, porque justo antes yo había mirado el croquis y había decidido que al amanecer me iría por la salida normal, la de siempre,
porque me parecía más segura que un camino secundario entre sembradíos. La regla 9 decía lo contrario: no te vayas por el mismo camino por el que llegaste. Sigue el croquis. La voz se rió apenas, no como burla escandalosa, sino como quien se sabe con ventaja. Me apreté los puños y me obligué a volver al papel. Seguiría el croquis, aunque me diera miedo, aunque la lógica dijera otra cosa, porque esa noche la lógica era un lujo. El monte empezó a recuperar vida cerca de las 5, como si alguien subiera lentamente un volumen. Primero un insecto, luego otro, luego un canto lejano de ave confundida. La brisa trajo olor a tierra seca, y el silencio dejó de ser esa presión, pero no fue un alivio completo. Era como si la presencia que había estado jugando conmigo aceptara que el tiempo se le acababa, y por eso se acercaba más, como alguien que quiere llevarse algo antes de que amanezca. Lo sentí cuando el poste volvió a parpadear, y con cada parpadeo la caseta se quedaba un instante en sombra total. En uno de esos instantes escuché un roce pegado a la puerta, y al regresar, la luz, vi algo por debajo. Una sombra que no debería estar ahí, como si alguien estuviera agachado del otro lado pegando la cara al piso para mirar adentro. Yo retrocedí hasta chocar con la pared. No grité. No dije nada. Compensé con silencio. De pronto, del lado del portón sonó un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Luego otro, como si alguien se tirara al suelo y se levantara. Yo me acerqué a la ventana con cuidado, y vi a lo lejos una figura cerca del portón. No parecía un perro ahora. Parecía una persona encorvada, desnuda o con ropa pegada al cuerpo. No podía distinguir. La luz no alcanzaba. Y justo cuando mi mente intentó completar la imagen, recordar la regla 7 me salvó. No describas la forma. No le pongas detalles. Miré el poste, miré el suelo, miré mi libreta. Recité mi nombre completo. Sentí náusea de tanto resistir esa urgencia. La figura se movió y, por un momento, pareció levantarse más de lo que debería, como si el cuerpo se estirara. Luego volvió a bajar. Fue un movimiento breve, suficiente para insinuar que las formas no eran fijas ahí afuera, que lo que yo llamaba perro o persona era solo mi intento de ordenar algo que no se dejaba ordenar. Y en ese instante, sin verlo directo, supe lo que el papel nunca escribió con esa palabra. No era un animal suelto, no era un ladrón, era algo que sabía imitar, que sabía pedir, que sabía esperar, y que sobre todo sabía dónde te duele la curiosidad. Cuando el cielo empezó a ponerse menos negro, como si alguien lo lavara con agua sucia, supe que ya faltaba poco para el cambio de turno. Pero el cambio de turno no iba a venir. Nadie cubría temprano. Yo tenía que irme solo. Me levanté, guardé la hoja de reglas en mi bolsillo, agarré mis cosas y me quedé un minuto mirando el croquis como si fuera un mapa de salida de un incendio. Afuera, el lugar parecía normal otra vez, salvo por el cansancio espeso en el aire. Abrí la puerta con cuidado, salí y cerré detrás de mí. No vi nada en el camino interno. No había perro. No había persona, solo huellas descalzas secándose alrededor del tanque, como si el sol que venía a nacer las fuera a borrar. Y sin embargo, yo sentía que me miraban desde algún lugar, no con ojos visibles, sino con una atención clavada en la espalda. Me obligué a caminar sin prisa, siguiendo el croquis. Eso significaba no ir hacia la brecha principal, sino rodear por detrás del edificio, cruzar un tramo de tierra suelta junto al sembradío y tomar una vereda que conectaba con otra salida más lejos. El tramo junto al sembradío fue el peor, porque ahí no había luz de poste, y el maíz seco, o lo que hubiera sembrado, se movía con el viento formando susurros. Me mantuve en el borde, sin meterme, y entonces escuché mi nombre otra vez, pero no desde un punto fijo, sino como si el sembradío entero lo dijera con distintas bocas. Me dieron ganas de correr. No lo hice. No respondí. Seguí caminando, cada paso como una decisión. Cuando por fin vi la carretera con su línea gris y el cielo aclarando, sentí un alivio tan fuerte que casi me caigo.
Pero el alivio duró poco. Antes de salir por completo a la carretera, el croquis marcaba que debía mirar una última vez hacia atrás, no como regla escrita, sino como una indicación pequeña en el margen. No regreses por cortesía. Yo me quedé quieto, con el amanecer empujando. No miré hacia atrás. Y aún así escuché algo en el camino, a mis espaldas como un paso sobre tierra, lento, seguro, como si alguien caminara solo para que yo supiera que no se había ido. Me subí al primer transporte que pasó, uno de esos que van al pueblo con gente medio dormida. Me senté al fondo mirando mis manos. Tenía barro bajo las uñas, y yo no recordaba haber tocado barro. Me froté, y el olor a río seguía ahí. Nadie en el transporte notó nada. Nadie me preguntó por qué estaba pálido, por qué miraba la ventana como si esperara ver algo corriendo paralelo a la carretera. Pero yo sí lo esperaba. No porque lo viera, sino porque desde esa noche, cada vez que el mundo se queda demasiado quieto, mi cuerpo recuerda. Cada vez que alguien pronuncia mi nombre en un tono demasiado correcto, me dan ganas de guardar silencio. Y cada vez que paso cerca de un tanque de agua, siento la urgencia de mirar hacia arriba y al mismo tiempo, el terror de que mi mente complete una forma que no me va a dejar dormir. No volví a aceptar turnos en la estación de bombeo. Dije que era por el frío, por la distancia, por el sueldo. Nadie insistió. Nadie me contó si otros habían encontrado el sobre. Pero a veces, cuando camino de noche y el aire se detiene, me acuerdo de esa hoja doblada en 4, de esas reglas escritas con calma, y me pregunto quién las redactó primero. Me pregunto cuántas veces alguien falló antes de decidir que la única manera de sobrevivir era convertir el miedo en protocolo. Y sobre todo, me queda una idea clavada que no se me quita. Esa noche no me salvé porque fui más listo o más fuerte. Me salvé porque obedecí. Y si algo allá afuera te deja vivir porque obedeces, no es porque sea bondadoso. Es porque aprendió que hay cosas peores que matarte de golpe. Es porque puede esperar a que algún día, en otra noche quieta, alguien pronuncie tu nombre con la voz correcta, y tú, por cansancio o por orgullo,